Hoy día es fiebre sin foco en lactantes. Es un tema bastante importante a tenerlo en cuenta desde ahora, puesto que una gran parte de las consultas en pediatría es aquellos niños con fiebre, ¿no? Un buen porcentaje se les va a encontrar la etiología de la fiebre, se les va a encontrar el foco de la fiebre, la mayoría de veces por procesos virales, respiratorios, ¿no? A veces por infecciones intestinales y en algunas otras ocasiones infecciones ya un poco más que comprometen más el estado del niño, como neumonías o procesos infecciosos más graves, ¿no? Pero hay un porcentaje importante de niños que llegan a la consulta o que llegan a urgencias en quienes se les objetiviza la fiebre, ya sea esta objetivizada por los familiares, por los padres, por los familiares, o que llegan a la consulta evidenciándose, ¿no?, la fiebre. Entonces, en un porcentaje importante de estos niños no se evidencia foco, o sea, es el único signo que presentan es en la fiebre, y en ellos hay que poner atención para poder identificar cuál es el foco de infección o qué protocolos vamos a tomar o qué vamos a realizar para que no poder subestimar la fiebre ni tampoco sobreestimarla, ¿no? Subestimarla como dar de alta, por ejemplo, a un neonato con fiebre, en quienes, como vamos a ver más adelante, la fiebre es una característica importante de estos neonatos que pueden tener una infección bacteriana invasiva, o sobreestimarla, por ejemplo, de repente un niño más grande que no requiera exámenes de laboratorio y que requiera de repente un seguimiento o un control precoz sin ser necesario pedir exámenes adicionales, ¿no? Entonces, la fiebre es, como les decía, una causa importante por la que los niños y porque los familiares llevan a los niños a la consulta médica. En gran parte de las ocasiones se obtiene una causa identificable del aumento de la temperatura. Como les decía, muchas veces son circunstancias que comprometen poco el estado del niño, que se autolimitan incluso. Pero un 20% de los casos no es posible encontrar el foco, por lo que se presenta este síntoma, o sea, esta fiebre, y es un problema para el familiar y para los médicos para poder determinar si es un paciente que requiere, como les comentaba, hospitalización, si requiere observación cercana o si requiere toma de exámenes de laboratorio que nos puedan ayudar a identificar el foco de infección. Y como les decía, pues es un desafío encontrar el equilibrio entre subestimar una fiebre y subestimarla y dar de alta a un niño con alto riesgo, o sobreestimar a aquellos niños que se les pide exámenes de laboratorio o se le instaura medidas terapéuticas que no lo requieren. Hay que definir cosas importantes, definir fiebre como temperatura superior a 38 grados centígrados. Importante comentar esto, que tiene que ser medida en vía rectal, porque es la temperatura que más se asemeja al núcleo hipotalámico y porque es la temperatura que en la mayoría de estudios se ha tomado en cuenta para poder determinar los protocolos a actuar, ¿no? Hipertermia, que es el aumento de la temperatura en ausencia de cambios de termorregulación, ya sea por aumento de producción del calor, como puede suceder en el feocromocitoma, o como déficit de eliminación de este mismo calor, como sucede en el golpe de calor. Hiperpirexia, aquella temperatura que ya supera los 41 grados centígrados, y que hay que tener en cuenta que aquellas temperaturas que se acercan ya a 42 grados centígrados ya van a considerar cambios en la síntesis proteica, va a haber alteraciones en la permeabilidad vascular, en el pH intracelular, lo que va a provocar la despolarización de miocitos cardíacos y neuronas, y esto va a poner en serio peligro la vida del paciente. Entonces, las temperaturas rectales son los estándares para poder determinar un niño febril.
la mayoría de los estudios, como les decía, que establecen el riesgo de infecciones graves en este grupo se han basado en estas temperaturas rectales. Y cuando hay historia de fiebre objetivada por temperatura rectal, ya sea, como les comentaba, por los familiares, aunque ya en el momento de la consulta de repente el paciente llegue sin fiebre, pero si el familiar tomó la temperatura en casa y se constató que era una temperatura de mayor de 38 grados centígrados, estos en lactantes estamos hablando, van a requerir una evaluación presencial, incluso como les comentaba, si es que el niño llega a la atención ya sin fiebre, porque hay que considerar que muchos de ellos han recibido antipiréticos antes de llevarlos a la consulta médica. Fiebre sin foco es toda aquella enfermedad febril aguda de menos de 72 horas de evolución en las que no puede establecerse la causa después de que se realizó una detallada anamnesis y una detallada exploración física. O sea, que el paciente que llega febril con 72 horas de fiebre y que al momento que se hace la historia clínica a través de la anamnesis y el examen físico no se evalúa o no se objetiviza el foco de infección. Bacteriemia oculta se define como la presencia de bacterias en sangre en un paciente etiquetado con fiebre sin foco, pero con un triángulo de evaluación pediátrica normal. Es decir, es un paciente con apariencia no séptica, es un paciente que es un lactante que luce bien, es un lactante que no, el triángulo de evaluación pediátrica no es alterado para nada, pero que se ha hecho estudios y que se ha objetivizado la presencia de bacterias en sangre. Infección bacteriana potencialmente grave es un diagnóstico confirmado de bacteriemia y que ya hay signos en el lactante de sepsis, meningitis, neumonía, artritis, infecciones de piel como celulitis bacteriana, infección urinaria grave o enterocolitis invasiva. Entonces nos orientamos hacia el diagnóstico de un niño o de un lactante con fiebre sin foco, y esta orientación tenemos que tener en cuenta 3 cosas importantes. En primer lugar, hay que tener en cuenta la edad del paciente, puesto que la edad nos va a... es un tema importante, puesto que la edad nos va a identificar en ciertas ocasiones la etiología de la fiebre, nos va a determinar si el paciente va a requerir hospitalización o si va a requerir un control precoz o si se le puede dar de alta. Nos va a determinar también el estado de inmunidad del paciente. Obviamente en los neonatos el estado de inmunidad es bajo y en aquellos lactantes que no han recibido todavía sus vacunas completas, pues también va a ser una característica importante para poder llegar al foco de la fiebre. Es importante también la intensidad de la fiebre. Se habla que una temperatura mayor de 39 o 39,5 de grados centígrados ya nos está indicando que puede ser una infección bacteriana. Y el estado vacunal, que ya le había comentado antes, es importante también, porque ahora con el ingreso de las vacunas y del estado inmunológico de los pacientes a través de las vacunas, van a determinar qué paciente puede estar en riesgo de infección por ciertas bacterias que cubren estas vacunas, por ejemplo, neumococo, ¿no? Entonces, en cuanto a la edad, el examen físico, la intensidad de la fiebre y los análisis de laboratorio van a cobrar diferentes jerarquías según el grupo etario. Y aquí vamos a dividir este grupo etario en tres categorías. Los neonatos, que es un grupo de alto riesgo debido a la dificultad de la evaluación clínica. Pueden presentarse neonatos febriles con un aspecto no tóxico, con un aspecto no séptico y sin ninguna otra sintomatología, y eso debido a la inmadurez del sistema inmunitario, y que estos neonatos sí tienen una alta frecuencia de enfermedad bacteriana potencialmente grave.
Se dice que hasta el 12 a 15% de los neonatos con fiebre pueden presentar esta infección. Y los agentes más frecuentemente implicados en estos niños, en este grupo etario, es el estreptococo beta hemolítico del grupo B, que es el estreptococo agalactiae, enterobacterias, especialmente la Escherichia coli. En menos frecuencia también se habla de la Listeria monocytogenes. En los neonatos febriles, en realidad es importante realizar exámenes de laboratorio, es importante dejarlos hospitalizados e iniciar un tratamiento antibiótico empírico hasta determinar la etiología de la fiebre. Los lactantes entre 1 mes y 3 meses, el diagnóstico clínico también es difícil. Se habla de que el 2 a 3% de estos pacientes pueden presentar también una enfermedad bacteriana potencialmente grave, un porcentaje un poco menos que los neonatos, pero que se puede presentar. Y los agentes etiológicos más frecuentes también es el Streptococcus pneumoniae. Aquí se habla también de la Neisseria meningitidis, el meningococo, y con alta probabilidad de que algún niño que luce tóxico y con ciertas características pueda tener infección meningocócica. Y Haemophilus sp. La Escherichia coli y otros gram negativos entéricos también son agentes causales de infecciones en este grupo etario, especialmente aquellos niños que se sospecha de infección urinaria o que es una infección urinaria con fiebre, ¿no? En estos pacientes van a precisar observación al menos durante unas horas y, de ser necesario, practicar algunas pruebas de ayuda diagnóstica que nos permiten individualizar a cada caso y la necesidad de repente de recibir antibiótico. Y el tercer grupo etario son los lactantes mayores de 3 meses o de 3 meses a 3 años, en donde el riesgo de que tenga una enfermedad bacteriana potencialmente grave se va a presentar especialmente cuando la fiebre es más de 39 grados centígrados, cuando la temperatura es más de 39 grados centígrados. Y este riesgo va a incrementarse si es que la temperatura es mayor de 40 o si la temperatura es mayor de 39,5, pero existe leucocitosis, o sea, un recuento leucocitario en el hemograma de más de 15.000. Los agentes implicados en este grupo etario también es el Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, E. coli, Haemophilus influenza, y aquí se suma también Salmonella sp. Pruebas a realizar, los exámenes de laboratorio que se puedan solicitar van a ser en pacientes muy seleccionados y es poco frecuente que estos niños vayan a requerir ingreso hospitalario, salvo, como les digo, y es muy, muy importante individualizar a cada paciente y según los criterios clínicos que requieran, se va a determinar si es que este paciente va a requerir hospitalización y tratamiento antibiótico. Lo que les había comentado ya antes, estos son los patógenos más comunes. Aquí están entre los neonatos, los niños de 1 mes a 2 meses y los niños de 2 a 3 meses. Es lo mismo que había comentado antes. Comentar que el examen físico, como les había comentado ya, es difícil en los niños, especialmente en los niños menores de 3 meses y más aún en los neonatos. Se dice que no hay una relación entre el grado de la fiebre y la posibilidad de bacteriemia en los niños menores de 3 meses. La sensibilidad de la exploración física, o sea, el examen físico para la detección de infecciones bacterianas en este grupo etario, niños de 3 meses, es baja. Incluso puede existir meningitis sin signos meningios ni otros signos neurológicos. O sea, aquí en este grupo etario hay que tener mucho cuidado de subestimar la fiebre. Un porcentaje importante de estos niños con fiebre van a ser casos de infección urinaria y que incluso con sedimento de orina normal. Por eso la importancia que
tiene aquí la necesidad de usar el urocultivo o de solicitar el urocultivo. Y los niños entre 36 meses, los niños entre 3 y 36 meses, bueno, la bacteriemia es más frecuente, como lo vimos en la diapositiva anterior, mientras más alta es la temperatura. La sensibilidad y la especificidad de la exploración física del examen físico para detectar una infección bacteriana grave aumenta hasta alrededor del 75%. Aquí ya se puede objetivizar un poco mejor en el examen físico la gravedad del estado del niño o del lactante. Ya podemos objetivizar incluso signos meningios, rigidez de nuca, por ejemplo, o otros signos de focalidad neurológica. Y en cuanto al sedimento urinario en estos niños, pues la mayoría sí está alterado. La intensidad de la fiebre, ya lo comentamos, mayor riesgo de enfermedad bacteriana invasiva es en aquellos niños que tienen temperatura rectal más de 39,5, perdón, y el estado vacunal, que es importante también. En la era prevacunal se hablaba de una prevalencia de bacteriemia oculta entre 2 a 11% de todos los niños con fiebre sin foco, pero luego cuando empezaron a introducirse ya las vacunas, especialmente las vacunas antineumocócicas conjugadas, la heptavalente, la 10-valente o la 13-valente, en los últimos años, pues esta prevalencia ha disminuido considerablemente y ha bajado hasta menos del 0,36% de los casos de fiebre sin foco ocasionada por Streptococcus pneumoniae. Es importante tener en cuenta y no olvidar que a cualquier edad la mayoría de infecciones que producen fiebre son las infecciones virales. En muchos establecimientos, en muchos hospitales, en muchas salas de urgencia, bueno, en nuestro país todavía no es tan llamativo, pero en muchas salas de urgencia en otros países, en otros entornos, se cuenta también ya con test rápidos para determinar infección por virus respiratorio sincicial o influenza o adenovirus, que se les puede tomar a aquellos pacientes con fiebre, a aquellos lactantes con fiebre sin foco, que no denotan una sintomatología importante y que nos pueden ayudar a ir descartando estas patologías, ¿no? Y considerar también aquí, y no dejarlo de lado, que en un 5% de los casos de niños con infecciones virales pueden existir coinfecciones bacterianas. Entonces es un reto afrontar al niño o al lactante con fiebre sin foco, especialmente a los niños menores de 3 años y más aún menores de 3 meses. Es importante una historia clínica, una anamnesis adecuada, exploración física minuciosa. Hay que recoger los datos orientados a enfocar convenientemente el origen del proceso infeccioso y evitar realizar pruebas analíticas costosas, innecesarias o agresivas. Una cosa importante también hay que tener en cuenta aquellos pacientes que vienen con fiebre subjetiva, es decir, aquellos niños y que sucede mucho en la consulta ambulatoria o en las consultas por urgencia, que llegan los papás porque notaron a sus niños que tenían fiebre sin objetivar la fiebre por medio de este termómetro, ¿no? Entonces, un lactante afebril que llega con antecedentes de fiebre subjetiva, táctil, por parte de los padres, puede evitar las pruebas de laboratorio si se cumplen todas las condiciones siguientes. Es decir, aquel niño que viene supuestamente porque ha tenido fiebre sin objetivizarla, si la temperatura al momento de la evaluación rectal, si fuera posible, es normal, si no se ha administrado medicamentos antipiréticos, si la historia clínica no sugiere un mayor riesgo de infección bacteriana o la apariencia del examen físico de los niños son normales, son niños que no lucen mal, que lucen muy bien, si se puede realizar un seguimiento confiable dentro de las 12 a 24 horas, y esto es importante tenerlo en cuenta, porque en muchas zonas los pacientes llegan y son zonas alejadas en donde no se puede confiar en que traiga al paciente
dentro de las 24 horas para poder hacer una evaluación nueva. Y si los cuidadores pueden monitorear la temperatura rectal en el hogar y comprenden, entienden las indicaciones para buscar la atención médica y identificar signos de alarma y tener forma de transportarse hacia el lugar donde se va a evaluar al paciente. Si todos estos criterios se cumplen, en un paciente con fiebre subjetiva podemos hablar o podemos determinar que este paciente de repente puede evaluarse ambulatoriamente y se puede citar de repente dentro de 24, 48 horas o según la evolución del paciente. También es importante tener en cuenta que a pesar de que existen protocolos o existen test para poder determinar si un lactante tiene una infección bacteriana severa, no todos son 100% sensibles y específicos. Ayudan bastante, sí, pueden ayudar para determinar a qué paciente se le puede detectar o se le puede solicitar exámenes de ayuda diagnósticos, pero no son el 100% sensibles y específicos. El examen físico solo también es insuficiente para descartar la infección bacteriana severa, especialmente en niños pequeños, como lo habíamos dicho anteriormente, y neonatos más aún. Cuando vemos un neonato y un lactante con aspecto tóxico, esto sí no presenta dudas ante la presencia de una enfermedad bacteriana potencialmente grave. Es un paciente, un lactante menor de 3 meses o un lactante menor de 6 meses que luce tóxico, que luce en mal estado general, muy irritable, con fiebres altas, y se objetiviza de repente ya al examen por aparatos y sistemas alguna alteración, entonces esto no va a presentar dudas de que el niño pueda tener una enfermedad bacteriana importante. Entonces, la apariencia enferma es un marcador bastante fuerte para diagnosticar enfermedad bacteriana potencialmente grave. Y otros parámetros clínicos que hay que tener en cuenta es, la temperatura elevada, aquellos niños o lactantes que rechazan, por ejemplo, la lactancia materna o que rechazan la alimentación 24 horas previas al inicio de la fiebre, el mal relleno capilar o la presencia de enfermedad crónica, que también es importante tenerlo en cuenta en pacientes, por ejemplo, con antecedentes de PCI, un niño con antecedentes de prematuridad, de repente con displasia broncopulmonar, ¿no? O sea, enfermedades crónicas que nos pueden determinar que son predictores que el paciente pueda tener una enfermedad bacteriana potencialmente grave. Entonces, la historia clínica, ya sabemos que la anamnesis es importante y debe incidir en antecedentes personales como prematuridad, enfermedades crónicas, inmunodepresión y el estado vacunal, registrar la temperatura máxima alcanzada, preguntar a los familiares si es que tomaron la temperatura en casa, cuál fue la máxima temperatura tomada y los síntomas que pueden acompañar, que muchas veces son inespecíficos, ¿no? La exploración física, se debe valorar muchísimo el estado general del paciente, que aunque no nos va a permitir excluir la enfermedad bacteriana potencialmente grave, nos va a permitir tomar decisiones en cuanto a exploraciones adicionales que requieran los pacientes. Entonces, un niño con fiebre sin foco y afectación del estado general va a precisar siempre la realización de exámenes complementarios y probablemente va a requerir el inicio precoz de antibiótico empírico hasta determinar la etiología. Los otros signos de alarma son signos de hipoperfusión, que ya los conocemos. Hay que evaluar si es que hay algún tipo de exantema, y hemos visto las enfermedades exantemáticas y de estas cobra bastante importancia, por ejemplo, la enfermedad petequial o el exantema petequial en meningococia, por ejemplo, o exantemas en enfermedad de Kawasaki, que es un foco importante o una característica importante de aquel paciente que viene con fiebre, aparentemente sin foco, pero ya hay un exantema de repente que nos pueda estar acercando al diagnóstico de enfermedad de Kawasaki. Es importante valorar el nivel de conciencia. Los pacientes que tienen ya alteración del estado de conciencia nos hace evidenciar un problema ya potencialmente grave de infección bacteriana.
y observar también signos de insuficiencia respiratoria. Entonces aquí vamos a valorar el triángulo de evaluación pediátrica, la apariencia, que es cómo luce el paciente, si el paciente está hipotónico, si está con desconexión con el entorno, con mirada perdida, muy irritable a pesar de que está con los padres. Muchas veces los niños o los lactantes se presentan muy irritables solo por la fiebre, pero generalmente cuando están con la madre o con el padre tienden a calmarse y tienden a estar tranquilos. Pero aquel niño que a pesar que está con la madre está irritable, con rechazo a la lactancia o con alteración ya en el estado de conciencia, nos habla de un paciente que puede presentar una infección grave. En la respiración también hay que valorar mucho el patrón respiratorio, hay que observar y hay que auscultar si es que hay ruidos agregados a nivel pulmonar, si es que hay signos de dificultad respiratoria importante que nos puedan dar a conocer que el paciente va a requerir ya apoyo oxigenatorio, por ejemplo, si se trata de una infección respiratoria, ¿no? Determinar también cuál es el estado de la circulación con todos los signos de hipoperfusión que hemos visto, ver si es que hay cianosis, si es que hay palidez, si es que hay piel marmórea, ver el llenado capilar, ¿no? Todo esto desde que ingresa el paciente ya nos puede dar una aproximación a si el paciente necesita una intervención rápida o puede ser valorado ambulatoriamente o puede esperar su evaluación. Entonces, aquí hay en esta diapositiva para comentar que hay ciertas características que ya estamos viendo que tienen que ponernos alertas para poder determinar si el paciente necesita una intervención rápida, ¿no? En la evaluación global, ver la preocupación de los padres. Los padres siempre van a llevar al niño por algo importante, o sea, saben que su niño no está bien, saben que su niño no luce bien, ellos conocen al niño más que nosotros, entonces van a identificar de repente que el niño necesita sí o sí una intervención médica, ¿no? El criterio clínico nuestro, que es lo que vamos a valorar desde que ingresa el paciente a la sala de urgencias de repente o a la sala o al consultorio, y los componentes que les había comentado, ¿no? En cuanto al comportamiento, ver el cambio en el patrón del llanto, si no calma con madre, si no calma con la lactancia, si no calma con los juegos, si el paciente está somnoliento, si el paciente tiene quejido, ya son signos de que nos tenemos que valorar. En cuanto a lo circulatorio y respiratorio, buscar crepitantes, cianosis, disminución de ruidos respiratorios, la pobre perfusión periférica, respiración rápida, taquipnea o respiración entrecortada. Otros factores hay que valorar también el estado de la piel, lesiones en la piel, hipotensión, irritación meningia, convulsiones, incluso puede suceder que llega un lactante febril con una convulsión febril, pero que luego que pasa esta convulsión nosotros tenemos que evaluar todo el triángulo de evaluación pediátrica y ver todas las características que les había mencionado. De repente es una convulsión febril, pero si el paciente luego de la convulsión luce bien, se conecta con el entorno, lacta y la fiebre no es tan alta, ¿no? O sea, más de 39,5 de temperatura. De repente es un paciente que se puede valorar ambulatoriamente o que va a requerir de repente una observación por algunas horas hasta identificar el foco de infección, ¿no? Y si no fuera así, y si se ve un lactante normal, un lactante en buenas condiciones, se puede valorar citarlo dentro de las primeras 24 horas para poder reevaluar. Obviamente, explicando a los padres los signos de alarma por los cuales el paciente pueda regresar a la consulta o a las salas de urgencia o hospital. Entonces, en cuanto a los criterios de riesgo, hay algunas escalas que van a valorar la gravedad de cada caso.
El objetivo en el lactante febril es identificar qué situaciones, que por infrecuentes que puedan ser, van a necesitar una detenida exploración física y que a pesar de esta exploración física no se encuentra el foco infeccioso o está escondido, entre comillas, a pesar de que el paciente luce bien. Entonces, estas escalas nos pueden ayudar a determinar quiénes van a necesitar observación, quiénes van a necesitar exámenes adicionales para poder identificar si es un paciente que va a requerir la intervención rápida. Entonces, hace más de 20 años se han realizado numerosos estudios con el fin de catalogar los factores clínicos analíticos asociados a infección bacteriana potencialmente grave para reconocer aquellos grupos de pacientes con mayor riesgo de presentarla, ¿no? Y se han diseñado diversas escalas con puntuación de gravedad o criterios de graduación de riesgo según sea esta enfermedad amenazante. Entonces, dentro de estos criterios o dentro de estos estudios, tenemos aquí los criterios de Rochester, que se aplican para niños o lactantes menores de 90 días y son un poquito más específicos para niños de menores de 2 meses. Entonces, si el lactante viene menor de 3 meses, viene con fiebre y cumple todos los criterios de Rochester, ese dice que es un paciente con baja probabilidad de que tenga una infección bacteriana invasiva grave. Entonces, si es un lactante con buen aspecto, si el lactante es previamente sano, es decir, no tiene antecedentes de importancia, es nacido a término, si no ha recibido tratamiento antibiótico perinatal, si es que este paciente no ha tenido hiperbilirrubinemia inexplicada al nacer, si no ha recibido si no ha estado recibiendo tratamientos antibióticos previos al inicio de la fiebre, si no ha estado hospitalizado previamente, sin enfermedades crónicas o de base, y que no ha sido hospitalizado durante un periodo superior a la madre. Por eso es importante preguntar, y cuando llega un paciente lactante menor, siempre uno de los antecedentes que preguntamos es el alta. Siempre preguntamos, ¿su bebé fue dado de alta junto con usted o fue dado de alta después? Porque eso nos va a determinar si es que el paciente tuvo algún tipo de infección o algún problema que requirió la hospitalización, ¿no? Si es que hay ausencia de signos evidentes de infección de la piel, de tejidos blandos, de huesos, articulaciones u oídos durante la exploración física, si vemos ausencia de estos signos de infección, y si es que los valores del laboratorio que solicitamos en un hemograma, los leucocitos están entre 5.000 y 15.000, si es que el recuento de abastonados es inferior a 1.500, si en el examen de sedimento urinario hay menos de 10 leucocitos, o si el paciente viene con deposiciones líquidas de repente y el recuento de leucocitos en este examen de heces es menor de 5, entonces se dice que tiene bajo riesgo de que tenga una enfermedad infecciosa bacteriana importante. Entonces, un lactante febril menor de 90 días de vida tiene un bajo riesgo de infección bacteriana grave si cumple todos los criterios de Rochester. Por tanto, se puede observar domiciliariamente y se puede iniciar o se puede posponer el inicio de tratamiento antibiótico. Es importante, y siempre tengo que recalcar, y es importante recalcarlo cada vez que pueda, es siempre determinar con qué lactante estoy viendo, qué lactante, individualizar al paciente. Otras escalas que valoran también la infección bacteriana invasiva grave, eso es la escala de Guyot. Aquí lo que observa es, por ejemplo, va a poner puntajes de acuerdo a lo que se examine, lo que se evalúe al paciente, ¿no? Va a valorar la perfusión periférica, la respuesta social, el nivel de actividad, el nivel de alerta, el esfuerzo respiratorio, el tono muscular y el patrón de alimentación. Y cada uno va a tener un puntaje. Normal 1, afectación moderada da puntaje de 3 y afectación grave da puntaje de 5. Como vemos ahí, el puntaje 5 ya para afección grave es un paciente que viene pálido, en shock,
que está muy irritable o inconsolable, que no tiene actividad espontánea o está hipoactivo, o solo cuando se le estimula, aquel paciente que está con estados de somnolencia, soporoso, no despierta, aquel niño que tiene ya distrés respiratorio con esfuerzo respiratorio o apnea en aquellos lactantes o neonatos en donde de repente no se va a ver un distrés respiratorio importante, pero que el apnea sí es un dato importante para tomarlo en cuenta. Si es que hay un tono muscular débil o es incapaz de comer, ya se habla de un paciente con afectación grave, ¿no? Entonces, puntuación mayor o igual de 7, se considera que existe riesgo de enfermedad bacterial potencialmente grave, con una sensibilidad del 76% y especificidad del 75%, y con un valor predictivo negativo para detectar esta enfermedad bacteriana potencialmente grave de 96%. O sea, aquellos niños que todo se le encuentra normal en esta escala de GIOS, la probabilidad de que no tengan una enfermedad potencialmente grave es alta, ¿no? Los criterios de Boston también son muy semejantes a los criterios de Rochester, pero aquí en cuanto al hemograma o a los leucocitos en sangre, no va a tomar el corte como 15.000, sino 20.000. Y aquí sí toma en cuenta la necesidad de hacer punción lumbar y hacer estudio del líquido cefalorraquídeo, y considera que hay bajo riesgo de que tenga una enfermedad potencialmente grave aquellos niños que tienen menos de 10 leucocitos en el estudio del líquido cefalorraquídeo. Temperatura mayor de 38, pero sin impresión clínica de enfermedad, o sea, es un niño con apariencia sana, previamente sano, que no haya sido inmunizado ni haya recibido antibióticos en las 48 horas previas. Es importante esto de que no haya sido inmunizado, porque a veces llega un lactante, llega un lactante de 2 meses y 4 días, y 2 días antes ha recibido sus primeras dosis de inmunizaciones. Entonces, estos niños pueden tener fiebre por las vacunas. Entonces, hay que tener en cuenta este criterio, que lo tome en cuenta aquí dentro de los criterios de Boston. No hay evidencias de infección en la piel, tejidos blandos, huesos, articulaciones y oídos, y los valores de laboratorio que ya les había mencionado. Entonces, aquí, a diferencia de Rochester, toma en cuenta, recuerden, leucocitos menor de 20.000, toma en cuenta el estudio del líquido cefalorraquídeo y también toma en cuenta la radiografía de tórax. Y tiene una especificidad de 94.6% en los estudios que se han realizado. Otra escala que se toma en cuenta en estos niños, en esos lactantes febriles, es la escala de Yale. Esta escala ya es para niños o lactantes de 3 a 36 meses, y también va a valorar según el puntajes, ¿no? Y toma las puntuaciones de 1 normal, 3 con afectación moderada también, y 5 afectación grave, muy similar a la anterior. Las puntuaciones menos de 10 tiene bajo riesgo de enfermedad bacteriana grave, con un 2.7% de probabilidad. Una puntuación de 11 a 15, el riesgo es mediano, de 26%. Y una puntuación de más de 16, hay un alto riesgo de que el niño tenga o que el lactante tenga una enfermedad bacteriana potencialmente grave. En muchos de los casos vamos a necesitar exploraciones complementarias, y hay que determinar en quiénes los vamos a realizar, ¿no? Entonces, los marcadores analíticos más utilizados son el hemograma. Tenemos que tener aquí el recuento leucocitario, los neutrófilos totales, las proteínas C reactiva y la procalcitonina. No todos los establecimientos contamos con estos estudios, pero sí son importantes tomarlos en cuenta en aquellos niños, aquellos lactantes que vayan a requerir estos estudios. En cuanto al recuento leucocitario y neutrófilos totales, el punto de corte, la mayoría de estudios lo toma como 15.000,
más de 15.000 leucocitos por milímetro cúbico, nos puede hacer pensar en una infección bacteriana. En menores de 3 meses hay que considerar que también las leucopenias pueden ser altos índices, pueden tener un alto índice de bacteriemia, más del 40%. En niños menores de 2 años, son variables asociadas a riesgo de bacteriemia, aquellos que tienen polimorfo nucleares mayor de 10.000, los neutrófilos inmaduros mayor de 1.500 o un índice de desviación izquierda mayor de 0.2. Hay que tomarlos en cuenta para considerarlos como infecciones bacterianas. La PCR también es un reactante de fase aguda que nos ayuda mucho para identificar a los niños que puedan tener infección bacteriana. Si bien es cierto, es un mejor índice para evolución de la infección, pero sí nos puede ayudar en los centros que no contamos de repente con procalcitonina, ¿no? Entonces, la PCR tiene mucho valor para predecir infección bacteriana oculta en lactantes y sobre todo es un excelente, como les decía, un excelente marcador de seguimiento. Una PCR mayor de 30 va a sugerir enfermedad bacteriana. La PCR ya empieza a elevarse dentro de las entre las 6 y 12 primeras horas de la infección o del estímulo infeccioso, y va a doblar su cifra cada 8 horas hasta alcanzar un pico máximo de 36 a 50 horas. Pero es importante tener en cuenta que hay que solicitar la PCR después de las 12 horas de evolución, porque durante las primeras 12 horas su utilidad es limitada. La procalcitonina, que es un péptido precursor de la calcitonina, se va a producir en las células parafoliculares neuroendocrinas, tanto de pulmones y el intestino, y se ha observado que aumenta en infecciones bacterianas, pero va a permanecer normal en infecciones virales, inflamatorias, y tiene una mejor sensibilidad entonces y especificidad y valores predictivos positivos que la proteína C reactiva o que la interleuquina 6 o el interferón alfa. Comparado con la proteína C reactiva, la procalcitonina nos ayuda con mucha más especificidad y sensibilidad en aquellos niños que tienen infecciones bacterianas. O sea, cuando está alta, definitivamente la probabilidad de que sea una infección bacteriana es alta, ¿no? La procalcitonina entonces se eleva selectivamente a infecciones bacterianas en las primeras 3 o 4 horas, con un máximo a las 6 horas, y permanece sus niveles estables en las siguientes 24 horas. Los puntos de corte son los que vamos a ver ahí. Menor de 0.5 es una patología banal o no implica una infección bacteriana. De 0.5 a 2 puede ser una infección bacteriana localizada, y mayor de 2 nanogramos por mililitro ya hablamos de una infección bacteriana potencialmente grave. El hemocultivo nos va a permitir diagnosticar una bacteriemia oculta o una sepsis, y está indicado en ciertas circunstancias. No a todos se les va a solicitar hemocultivo, ¿no? En aquellos con sospecha de enfermedad bacteriana potencialmente grave, en aquellos que se va a requerir tratamiento antibiótico endovenoso, en aquellos niños que presentan otitis o infección urinaria que sean menores de 3 meses, en aquellos lactantes que tengan fiebre sin foco menores de 3 meses y cuya temperatura sea mayor de 38 y mucho más si es mayor de 39,5, en lactantes de 3 a 36 meses y fiebre más de 39,5, en lactantes de 3 a 36 meses con fiebre de 39,5 y en quienes se les solicitó un hemograma y se les encontró una leucocitosis más de 15.000. Entonces, en ellos hay que pedir hemocultivos. Y en aquel paciente que tiene fiebre sin foco, pero es un paciente oncológico o un paciente inmunodeprimido. El sedimento de orina o el examen de orina, puesto que la infección urinaria tiene una alta prevalencia en niños de 2 a 24 meses, se puede solicitar este sedimento urinario y este urocultivo
en ciertas circunstancias, ¿no? En aquel niño o aquel lactante que tiene fiebre más de 39, con una duración más de 2 días, sin foco aparente, esa es la definición de fiebre sin foco. En niñas con sedimento urinario de 10 leucocitos por campo, que tengan nitritos positivos o presencia de gérmenes en la tinción gran, vamos a solicitarles a ellos urocultivo y el inicio de antibiótico, obviamente después de la toma de la muestra del urocultivo, sería lo ideal, ¿no? Lamentablemente en nuestro medio muchas veces los familiares no tienen acceso al urocultivo, entonces en estos casos se tiene que realizar una terapia antibiótico empírica. El coprocultivo en aquellos niños con diarrea, especialmente si tienen las características de tener moco o sangre, o si se encuentran más de 5 leucocitos por campo en el examen de heces. La radiografía de tórax son indicaciones para aquellos lactantes febriles con sospecha clínica de neumonía, aquellos lactantes que tienen fiebre sin foco más de 48 a 72 horas, aquellos lactantes mayores de 3 meses con taquipnea o signo de dificultad respiratoria, o que tengan fiebre más de 39 y leucocitosis o leucocitos más de 20.000. La punción lumbar es un estudio realmente que no se le hace a todos los niños, pero que sí por consenso debería hacerle a todos los neonatos febriles. Entonces, todo neonato que tiene fiebre, existe consenso en incluir este examen, el examen de líquido cefalorraquídeo, como parte de la evaluación inicial de todo este niño, de este grupo etario con fiebre sin foco. Y más aún, pues, en aquellos neonatos que tengan una evolución clínica desfavorable, ¿no? En los niños, en los lactantes de 1 a 3 meses, se recomienda la evaluación de cada caso para poder solicitar la punción lumbar. Y en los niños más de 3 meses, no se recomienda como protocolo hacerlo a todos los lactantes mayores de 3 meses con fiebre sin foco, la punción lumbar, salvo en aquellos pacientes que tengan algún grado de alteración del estado neurológico. Entonces, nuevamente aquí se recomienda considerar la punción lumbar en lactantes febriles que tengan edad menor de 28 días, que luzcan tóxicos, que tengan una apariencia enferma y que tengan de repente dentro de la evaluación con todos los criterios anteriormente mencionados, tengan un alto riesgo de infección bacteriana invasiva, o aquellos niños menores de 3 meses que hayan presentado convulsiones. En esta diapositiva vemos un lab score, es un score de laboratorio para predictor de infección bacteriana severa. Aquí vemos que dentro de los exámenes que solicitan es la procalcitonina, la proteína C reactiva y la tira reactiva para examen de orina, ¿no? Un sedimento urinario. Y va a colocar puntuaciones de acuerdo a los valores que salgan en los resultados, ¿no? Entonces, la procalcitonina menor de 0.5 le dan un puntaje de 0, mayor de 0.5 le dan un puntaje de 2 y mayor de 2 le dan un puntaje de 4. En la proteína C reactiva, menor de 40, un puntaje de 0, de 40 a 99, un puntaje de 2 y mayor de 100, un puntaje de 4. Y la presencia de estereasa leucocitaria o nitritos en una tira de orina, un puntaje 0 cuando es negativo y puntaje 1 cuando es positivo. Entonces, cuando este lab score tiene una puntuación de más o igual de 3, como vemos aquí, tiene un valor predictivo negativo importante. Es un valor predictivo negativo alto para determinar si el paciente tiene alto riesgo de enfermedad bacteriana invasiva o no lo tiene. Los hemocultivos, ahora ya en los hospitales, en realidad en la mayoría de hospitales, tienen ya sistema de monitoreo continuo que nos va a ayudar de alguna manera en que los
los resultados nos pueden dar avisos día a día. O sea, se toma un hemocultivo y en laboratorio, cada 24 horas o incluso a veces menos, nos pueden ir indicando si es que ya hay crecimiento de bacterias. Entonces, esto va a ayudar muchísimo para poder determinar si es que ya se inicia un tratamiento antibiótico, ¿no? El volumen de sangre a tomar generalmente es de 1 mililitro y importante tener en cuenta sin antibiótico previo. En la era de vacunas conjugadas, la prevalencia de bacteriemia oculta es menor del 1% y por tanto hay que tener este dato en cuenta porque muchas veces se puede aislar pero un contaminante. ¿Y cuando se sugiere que es contaminante? Cuando el crecimiento son de cocos gram positivos, coagulasa negativos, y cuando el crecimiento en el hemocultivo es lento. Un lactante febril de menos de 90 días con fiebre aparentemente sin foco, pero que se sospecha infección urinaria, entonces es la causa más frecuente de infección urinaria en esta edad. La prevalencia de infección urinaria es más o menos de 5.4%, comparado a bacteriemia o meningitis, que es de 0.4%. En estos lactantes febriles, con menores de 2 meses, pero con temperatura de 38 grados, la frecuencia de infección urinaria es del 9%, y si la temperatura es más de 39, la frecuencia o el porcentaje de infección urinaria es aproximadamente el 21%, especialmente en lactantes masculinos no circuncidados. Y de estos pacientes que tienen infección urinaria, un 3 a 12% pueden presentar bacteriemia, se puede asociar a bacteriemia. El valor predictivo negativo de la esterasa leucocitaria y de los nitritos en tira reactiva es 90 a 98%, comparable al recuento de leucocitos en orina, ¿no? Y la piuria puede estar ausente hasta en el 20% de pacientes a quienes se les toma el examen de orina, que no lucen enfermos, pero que sí tienen una infección urinaria comprobada por urocultivos. Es un paciente que de repente viene con un sedimento urinario en donde puede haber leucocitos, de repente más de 10, más de 20, puede haber esterasa leucocitaria, pero no hay piocitos, o sea, no hay piuria, pero se considera que es una infección urinaria, obviamente, ¿no? En aquellos lactantes con fiebre sin foco evidente menores de 90 días de edad, con un examen de orina normal, o sea, tienen una infección urinaria probable, hay que pedirles examen de hemograma y determinar los leucocitos totales y los diferenciales, los neutrófilos, solicitarles también procalcitonina y proteína C reactiva. Entonces, si presentan leucocitos normales, procalcitonina menor de 0.5 y PCR menor de 20, tienen un valor predictivo negativo para que tengan una infección bacteriana invasiva. Un grupo importante también de niños febriles que hay que tener cuidado, especialmente en los niños menores de 3 meses, es en aquellos niños febriles que tienen bronquiolitis, ¿no? Entonces, en niños febriles con bronquiolitis tienen un riesgo importante para infección bacteriana invasiva. Entonces, aquellos niños podemos hospitalizar, hacerles sus estudios para sepsis, procalcitonina, PCR, y podemos empezar también tratamiento antibiótico empírico endovenoso. Los lactantes febriles de 28 a 90 días de edad con bronquiolitis tienen riesgo de bacteriemia y meningitis. El riesgo de infección urinaria asociada también hay un porcentaje, un 7% de niños con bronquiolitis que pueden tener infección urinaria asociada. Por lo tanto, se recomienda realizar examen de orina y urocultivo en aquellos lactantes que tengan 2 o más picos febriles o episodios febriles más de 38.6 grados de temperatura o vómitos que
en quienes podamos pensar que además de la bronquiolitis puedan tener una infección urinaria. Entonces, ahora vamos a ver cuál es el protocolo de actuación o las guías de actuación ante un niño menor de 36 meses con fiebre sin foco, ¿no? Entonces, los neonatos ya explicamos, hay un consenso, independientemente de su estado general, en quienes se tiene que realizar estudios completos y hospitalización del paciente, de este neonato, con hemocultivos, examen de orina, urocultivos, e incluso punción lumbar y estudios de líquido cefalorraquídeo, cultivo de líquido cefalorraquídeo. Iniciar tratamiento antibiótico empírico por vía parenteral hasta identificar el foco de infección. En los lactantes de 1 mes a 36 meses también van a existir varios algoritmos, muchos de ellos va a depender de cada institución, de cada hospital, ¿no? El riesgo de infección bacteriana invasiva en lactantes febriles menores de 90 días de edad en esta era en donde ya hay las vacunas conjugadas, y este riesgo de infección bacteriana invasiva por bacteriemia y meningitis, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Si es un recién nacido y lactante de 29 a 60 días con apariencia enferma, si la temperatura rectal es más de 38.6 o incluso mayor de 40, si es que le falta la primera dosis de vacuna contra Haemophilus influenza o neumococo, si es un niño prematuro que incrementa 12 veces el riesgo de tener enfermedad bacteriana invasiva comparado a los recién nacidos a término, si es que es un lactante con comorbilidad o con enfermedad crónica, con alguna infección focal, ya sea esta infección, una neumonía, de repente una celulitis, aquellos niños que han recibido antibióticos 3 a 7 días previos al inicio de la fiebre, o que han tenido riesgo de infección de transmisión materna perinatal, o aquellos niños que tengan barreras sociales, es decir, aquellos niños que tengan condiciones socioeconómicas muy bajas, muy bajo nivel económico de las familias, o nivel sociocultural, o nivel de educación. Entonces, todos estos niños tienen más probabilidad de tener una infección bacteriana invasiva y van a requerir una evaluación médica presencial, una evaluación médica minuciosa para descartarla. Entonces, un lactante menor de 28 días con fiebre, el riesgo estimado de infección bacteriana en aquellos niños que no lucen enfermos, pueden presentar meningitis hasta el 3% de los casos, bacteriemia hasta el 5% de los casos, y infección urinaria hasta el 28% de los casos. Todos estos niños deben ser hospitalizados, evaluar los marcadores de sepsis, iniciar terapia antibiótica empírica con estudio de líquido cefalorraquídeo, y los antibióticos de elección en estos niños es ampicilina, gentamicina o cefotaxima. Hay que reevaluar a las 18 o 24 horas, como les decía, con los cultivos o con el avance de los cultivos, si es que ya hay algún crecimiento que nos puedan identificar ya la bacteria. Este es un algoritmo para el manejo de fiebre sin foco en lactantes menores de 3 meses. Y aquí, como vamos a ver, si el paciente viene con temperatura más de 38 grados, vamos a dividir a los pacientes si son neonatos o si son niños o lactantes de 29 días a 2 meses o de 2 a 3 meses. Entonces, si es un neonato, un lactante de menor de 28 días de vida con aspecto tóxico o aspecto séptico, instaurar todas las medidas que vemos acá. Cultivos, análisis de orina, urocultivo, cultivo de líquido cefalorraquídeo, radiografía de tórax, estudio de heces si es que fuera necesario, hemograma para ver los leucocitos y fórmula diferencial, considerar en algunos niños estudios para infección por herpes, que es
un agente importante a tener en cuenta y que el tratamiento obviamente va a ser diferente. Y valorar el inicio de tratamiento antibiótico endovenoso y el ingreso hospitalario. En aquellos niños de 29 días a 2 meses, que lo vamos a ver acá, podemos solicitar, si no tienen alto riesgo, si tienen alto riesgo, igual que el neonato. Lo que debemos hacer es igual que el neonato. Si no tienen alto riesgo, podemos solicitar leucocitos y fórmula leucocitaria. Se puede solicitar cultivo, hemocultivo, examen de orina, urocultivo. Valorar aquí a cada paciente, individualizar a cada paciente y se puede solicitar, si es que es necesario, el estudio del líquido cefalorraquídeo o radiografía de tórax si es que hay síntomas o signos de infección pulmonar o una neumonía, o si es que, como les había comentado antes, si es que hay leucocitosis y la fiebre es más de 48 horas, ¿no? Y que no se haya objetivizado o identificado el foco de infección. Si en este grupo etario, si los hallazgos de laboratorio, la radiografía de tórax no están alterados, hay que hacer seguimiento en 24 horas, asegurar que el paciente lo podemos reevaluar en 24 horas, asegurarse de que el entorno social sea adecuado y que los padres sean responsables, ¿no? Aquí en este protocolo consideran el uso de ceftriaxona, pero como les comento, esto es dependiendo de cada caso y dependiendo de cada paciente. Si el paciente indicar a los familiares y a los padres y a los cuidadores que ante cualquier deterioro clínico debe acudir por urgencia. Si se asegura todo eso, se puede hacer el alta al paciente, ¿no? En los niños los lactantes de 2 a 3 meses hay 2 opciones. La primera opción, la que habíamos visto antes, y la segunda opción es realizar el hemograma para ver los leucocitos, hemocultivo también, el examen de orina, urocultivo. Aquí esta opción no incluye el estudio del líquido cefalorraquídeo, pero sí también la radiografía de tórax. Si todos estos hallazgos son negativos, se puede dar alta con todas estas consideraciones, y si hay alguna alteración en alguno de ellos, ya se tiene que tomar, si es que no se tomó el estudio del líquido cefalorraquídeo, hay que realizarlo, hacer el estudio y el cultivo del líquido cefalorraquídeo e iniciar tratamiento intrahospitalario ya con antibiótico, y el de elección es la ceftriaxona. Este es otro algoritmo, pero ya para niños mayores de 3 meses, de 3 meses a 3 años. Igual, vamos a ver si la temperatura es más de 39 y llega a la consulta con una infección oculta, una fiebre sin foco. Si se objetiviza esta temperatura con temperatura rectal, si fuera posible, pues hay que pensar en 3 cosas, ¿no? O es una infección urinaria oculta, o es una bacteriemia oculta, o es una neumonía oculta. Para la sospecha de infección oculta, actuar de la siguiente forma: solicitar examen de orina, sedimento urinario, urocultivo, especialmente en las niñas menores de 24 meses y que tengan alguno de estos factores también. Fiebre más de 12 días, bueno, aquí ya es una fiebre más prolongada, y que no tengan otro foco evidente de infección, ¿no? Entonces, si el examen de orina y el sedimento urinario sale positivo, iniciar tratamiento dependiendo del estado general del paciente, iniciar tratamiento antibiótico vía oral de forma ambulatoria. Se puede elegir cefixima o cefalexina y esperar el resultado del urocultivo. Si estamos pensando en una bacteriemia oculta, hay riesgo aumentado en aquellos niños que tienen temperatura más de 39,5, más de 40, leucocitosis con un recuento de neutrófilos mayor de 10,000,
la edad entre 6 y 24 meses, que haya tenido contacto con algún paciente con enfermedad meningocócica. Si en el examen se encuentran petequias, entonces estos niños tienen que ser valorados en una sala de urgencia y de repente puedan requerir hospitalización, ¿no? Solicitar cultivos, hemocultivos, y si es aquel paciente que tiene 3 dosis de vacuna antineumocócica, especialmente la 7 valente y ahora ya la 10 valente, que se han administrado, se puede optar, dependiendo del estado clínico del paciente, nuevamente incidir en eso, en alta, si es que es un estado clínico, un buen estado clínico, o si es que se asegura la posibilidad de seguimiento precoz, ¿no? Entre 24 y 48 horas de dada de alta. Y si hay hallazgos de neumonía o se sospecha de una neumonía oculta, solicitar radiografía si es que hay síntomas respiratorios o si es que aquel paciente no hay foco infeccioso evidenciable, pero hay leucocitosis más de 20.000. Si hay hallazgos de neumonía, iniciar antibióticos y considerar también aquí el inicio de antibiótico parenteral si es que fuera necesario, ¿no? Aquí es otro algoritmo, niños lactantes de 1 a 3 meses con temperatura mayor de 38, con aspecto tóxico y aspecto no tóxico. A todos ellos podríamos, si es que tenemos a la mano los test diagnósticos rápidos para influenza y virus respiratorio sincicial, se les puede solicitar para poder descartar estas infecciones, solicitar hemograma, cultivos de orina y líquido cefalorraquídeo en aquel niño que luce tóxico, y en aquel niño que no luce tóxico, solo hemograma y cultivos. Aquel niño que luce tóxico, ingreso a hospitalización y tratamiento endovenoso empírico. Y aquellos niños que no lucen tóxico y cuyos criterios de Rochester tengan riesgo alto, sí se les piden también estudios de líquido cefalorraquídeo y hospitalización. Y los de criterios de Rochester bajo, se puede valorar el uso de antibiótico ambulatoriamente. Bueno, aquí lo ponen como iniciar con ceftriaxona, pero en realidad el uso de antibióticos de tercera generación, bueno, lo tenemos que reservar para pacientes que lo requieren, ¿no? Entonces, aquí en esta diapositiva vamos a ver la aproximación inicial del lactante con fiebre sin foco y mal estado. Es un paciente con fiebre sin foco y un triángulo de evaluación pediátrica alterado. Hay que considerar sepsis hasta no demostrar lo contrario. Entonces, hay que proceder a la evaluación del ABC, según lo que ya sabemos, valorar aquí la vía aérea, la ventilación, la circulación, el estado neurológico y la exposición, para poder determinar si aquel paciente va a requerir acciones determinadas, ¿no? Administración de oxígeno, intubación de pacientes si fuera necesario, monitorización continua, un monitoreo continuo tanto de todas las funciones vitales del gasto urinario y todo esto, ¿no? Canalizar vía periférica si es que fuera necesario, en el caso del paciente que venga con signos de shock, canalizar 2 vías periféricas, la posibilidad de una vía intraósea si es que no se encuentra una vía periférica, monitorización de presión arterial, inicio precoz de infusiones en bolos si es que el paciente viene con shock, ¿no? Determinar la glucosa en los niños que tienen estado neurológico alterado, valorar el estado de alerta y observar y ver si es que este niño va a requerir intervenciones como de repente llevar a una unidad de cuidados intensivos luego de la estabilización. En cuanto a los antibióticos empíricos, en aquellos niños menores de 1 mes, vamos a tomar en cuenta, según los agentes etiológicos de esta edad,
vamos a usar ampicilina a las dosis que vemos ahí, con cefotaxima, a las dosis que vemos en la diapositiva. Aciclovir en aquellos niños que tengan signos de infección por herpes, o si tienen alguna focalidad neurológica y nos haga pensar que está teniendo una encefalitis por viral, no por herpes. De 1 a 3 meses, cefotaxima a 75 miligramos por kilo como dosis de ataque y luego continuar con 50 miligramos por kilo cada 6 horas, más vancomicina, y considerar ampicilina en aquellos pacientes que puedan tener prevalencia de infección por Listeria meningitis o enterococo. Aciclovir en aquellos niños que tengan convulsiones o que se hayan evidenciado vesículos mucocutáneas o cualquier signo subjetivo de encefalitis. Y en mayor de 3 meses, el antibiótico de elección es cefotaxima a 75 miligramos por kilo como alternativa a la ceftriaxona, ¿no? Y todos estos antibióticos tratar de usarlos lo más pronto posible y considerando que la primera hora es la primera hora de oro que tenemos que estabilizar a los pacientes que tengan la probabilidad de una infección bacteriana importante. Obtener la analítica sanguínea, como habíamos dicho antes. En lactantes con fiebre sin foco y buen estado, en menores de 3 meses, entonces la prevalencia de infección bacteriana invasiva es lo suficientemente elevada como para recomendar que se hagan las pruebas de laboratorio que se han mencionado antes. Además de la alteración del estado general, la edad menor de 21 días o menor de 28 días con leucocituria y procalcitonina mayor de 0.5 se asocian a mayor riesgo de infección bacteriana invasiva. Los lactantes de 3 a 24 meses, la infección bacteriana invasiva generalmente es por infección urinaria. No está indicada la búsqueda de bacteriemia oculta de manera rutinaria, no en todos se les toma hemocultivos. Las indicaciones de tratamiento antibiótico en aquellos pacientes que tengan un triángulo de evaluación pediátrica normal son aquellos pacientes que tienen leucocituria, y el antibiótico va a depender de las resistencias antibióticas de cada medio, ¿no? Una pauta adecuada es cefixima de 8 miligramos kilo 24 horas por 7 a 10 días. Y en los pacientes que no tienen leucocituria, pero con elevación de reactantes de fase aguda, podemos usar ceftriaxona con control clínico a las 24 horas o de acuerdo a la evolución clínica del paciente. Y considerar la hospitalización en aquellos pacientes que tengan elevación de la procalcitonina. Y este es un diagrama también para poder evaluar y poder actuar según la presentación de un lactante menor de 3 meses con fiebre sin foco, ¿no? Un triángulo de evaluación pediátrica alterado, considerarlo como una sepsis o como un shock, con todas las cosas que se tiene que instaurar en estos casos: oxígeno, bolos de solución salina, el uso de antibiótico en la primera hora, hemocultivos, urocultivos o cultivos de punción lumbar, si fuera posible, antes del inicio de antibiótico. Pero tener en cuenta aquí que tratar de no retrasar el uso de antibióticos si es que no se puede realizar la punción lumbar o si no se hacen los cultivos necesarios, ¿no? Si tiene más de 21 días, por la frecuencia de infecciones urinarias, solicitar tiras reactivas o sedimento urinario. Si hay leucocituria, buscar el urocultivo, pedir el urocultivo, hemogramas y considerar el ingreso, porque es un paciente, si es que el paciente tiene analítica o tiene sintomatología o no luce o que tenga criterios que requieran la hospitalización. Si el paciente no tiene leucocituria,
solicitar también hemograma, PCR, procalcitonina y hemocultivo. Si la procalcitonina es menor de 5, pero tiene una proteína C reactiva menor de 20 y en la analítica de neutrófilos menor de 10.000, se puede observar en una sala de urgencia de 12 a 24 horas desde el inicio de la fiebre. Se podría dar alta y control precoz en 24 horas según la evaluación, ¿no? Si la procalcitonina es mayor de 5, hay que considerar el ingreso hospitalario, la punción lumbar si fuera necesaria y la antibioticoterapia empírica. Y si es un paciente con procalcitonina menor de 0.5, pero PCR más de 20 y neutrófilos mayor de 10.000, también hay que individualizar a cada paciente y valorar la solicitud de punción lumbar, ceftriaxona, observación y hospitalización si fuera necesario, ¿no? Y este es un cuadro de un niño, de un lactante de 0 a 24 meses con triángulo previamente sano, que puede estar estable o inestable. Si está estable, dependiendo de la edad, lo que ya habíamos visto antes, y si está inestable, valorar el tratamiento en trauma shock como si fuera un paciente con sepsis o shock séptico. Las pautas de antibióticos según la edad en menores de 90 días con triángulo de evaluación pediátrica normal. Ya lo habíamos visto antes. Y niños de 3 a 24 meses con fiebre también sin foco. También vamos a valorar según el estado alterado o no del niño. Aquí vamos a valorar la temperatura. Si es más de 39 grados, hay que descartar infección urinaria. Si es menor de 39 grados, observar también y si tiene infecciones urinarias previas o problemas renales previos, podríamos solicitar urocultivos en este caso. Si es que hay leucocituria y se confirma con el examen, se tiene que confirmar con un examen de orina con método estéril, ya no la bolsita colectora que de repente podemos usar en los lactantes, sino ya de repente usar mediante sonda y si fuera posible mediante punción suprapúbica, ¿no? Entonces, en estos niños hay que ir valorando la necesidad o no de uso de antibióticos y también aquí tome en cuenta si es que el estado vacunal de cada paciente, ¿no? Entonces, si es que hay reactantes de fase aguda normales, se puede dar alta con vigilancia precoz por pediatría ambulatoria o se puede solicitar también la reevaluación por urgencias. Y si hay reactantes de fase aguda elevados, considerar el uso de ceftriaxona, buscar en radiografía de tórax si es que hay compromiso pulmonar en aquellos niños que tengan leucocitos mayor de 20.000 con neutrófilos mayor de 10.000. Se puede valorar también el alta si es que se considera una familia que va a cuidar al niño y que va a tener las medidas adecuadas para identificar si el paciente tiene deterioro, ¿no? Y control siempre a las 24 horas. El manejo de la fiebre también es importante, puesto que los familiares y los padres siempre piden bajar la fiebre, que es lo que más le preocupa en este caso a los cuidadores y a los padres. Se puede usar paracetamol en menores de 6 meses y a partir de 6 meses se puede valorar o se puede usar ibuprofeno o paracetamol y eso depende de las preferencias del niño en realidad. Depende de los gustos de los niños. Muchas veces toleran mejor el ibuprofeno que el paracetamol y también de la familia, ¿no? Las dosis vemos ahí, tanto de paracetamol, ibuprofeno. En pocos casos usamos metamizol.
Si bien es cierto, en nuestro medio no se han visto eventos adversos como en otros países, pero se usa pues con mucho cuidado, ¿no? Valoramos más el uso del paracetamol o ibuprofeno a las dosis correctas. Muchas veces vienen los papás muy preocupados que ya les dieron paracetamol a sus niños en casa, pero vemos que las dosis han sido subóptimas o que no han sido las adecuadas para el peso del niño, ¿no? Por eso es importante usar las dosis adecuadas y la frecuencia adecuada. Bueno, es lo que corresponde a lo que es lactante febril. Lo importante aquí es determinar primero el estado clínico del paciente. Dependiendo de cómo luce el paciente y de la edad del paciente es que vamos a determinar qué paciente y cómo vamos a actuar en cada caso, ¿no? Importante, y como les comentaba, es valorar e individualizar cada caso, especialmente en los niños mayores de 3 meses, en quienes no a todos se les va a hospitalizar, en quien no a todos se les va a pedir estudios de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. Importante saber que a los neonatos, a los menores de 28 días, si vienen con fiebre, siempre valorar la necesidad de hospitalización y de usar antibiótico-terapia empírica si es que se está sospechando de una infección bacteriana. Lo ideal es realizar punción lumbar en estos niños por la posibilidad de una infección meningia. En los lactantes de 1 mes a 3 meses, también individualizar a cada caso. No tenemos todos los reactantes de fase aguda para solicitar a todos aquellos niños que vengan con fiebre. Es muy difícil tener procalcitonina en todos los centros, pero contamos con hemogramas y contamos con proteína C reactiva que nos pueden ayudar mucho ya a ir valorando aquel paciente que pueda tener una infección bacteriana potencialmente grave o una infección bacteriana que va a requerir una hospitalización o un tratamiento antibiótico empírico hasta obtener el origen de la fiebre, ¿no? O el origen de la infección. Entonces es importante tener en cuenta y objetivizar la fiebre también. Tampoco dejar de lado lo que digan los padres. Si los padres tocar a un niño, porque la mayoría de veces no toman la temperatura en casa, pero si tocaron al niño y estuvo caliente para ellos, tratar de no minimizar ese dato. Tomarlo en cuenta, objetivizar la fiebre en el establecimiento donde están trabajando. Lo ideal es temperatura rectal. Tampoco tenemos en todos los hospitales o en todos los establecimientos de salud termómetros rectales, pero una temperatura axilar más de 38,5 o 39 ya nos está haciendo ver también que, bueno, obviamente que hay fiebre y que se tiene que realizar estudios individualizando a cada paciente. No todos tenemos, como les comentaba, procalcitonina, pero sí las escalas que he mencionado anteriormente, la escala de Jay, la escala de GIOS, la escala de Rochester, nos van a ayudar mucho para ir descartando aquellos niños que de repente puedan no tener infección bacteriana invasiva, ¿no? Porque son valores predictivos negativos, más los que tienen estos estudios. Entonces, bueno, este es lo que termina la clase hoy día. No sé si tienen algo que acotar. Listo, chicos. Espero que sí.